Bueno, seguimos aquí con nuestro estudio de Isaías. Por favor, abran sus Biblias en Isaías capítulo 13. Quienes están haciendo la lectura juiciosa de Isaías, notarán que este no es un capítulo de 6 versículos. Y hoy tenemos la Santa Cena, entonces vamos a tratar de usar lo mejor que podemos el tiempo. Estaba pensando en eso, entonces creo que vamos a cubrir todo el capítulo y vamos a tocar algunas cosas importantes del capítulo y pensar en qué forma Dios puede usar este capítulo o este mensaje en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes eran necios cuando jóvenes? ¿O cuántos son jóvenes y siguen siendo necios? Sí. Yo era muy necio cuando joven. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan una ocasión en la que fueron castigados por sus padres en la que ustedes no estaban de acuerdo por el castigo que recibieron? ¿Sí recuerdan algo especial? Yo recuerdo varias cosas que no quisiera recordar. Sí, y recuerdo una vez algo muy especial en que yo me había llevado a mi hermanita de 5 años para el parque y fuimos a comer helado y estuvimos en el parque disfrutando y bueno, cuando voy regresando a mi casa veo a mi mamá y a mi papá en la puerta de nuestra casa y pues todavía venía comiendo helado y su mirada me dijo: prepárate. Y claro, el helado se empezó a derretir más rápido y yo dije, algo pasó. Y en verdad, en ese momento yo no pensé que había pasado algo conmigo. Y apenas llegué, ellos retiraron la niña de mi mano y yo entré a la casa, bueno, me entraron a la casa y recibí una paliza por parte de ellos. Y yo el pecado me tenía tan nublado que yo no entendía por qué estaba recibiendo un castigo por llevar a la hermana menor al parque y comer helado. O sea, eso es, bueno. No pasó mucho tiempo para yo después entender por qué ellos me habían castigado. Primero, no pedí permiso. Segundo, mi hermana tenía 5 años. Tercero, yo atravesé una avenida importante para llegar al parque. Cuarto, nunca me di el tiempo y no les dije dónde iba a estar. Entonces creo que eso fue suficiente porque no recuerdo cuánto tiempo me demoré, pero supongo que fueron como 2 horas en las que ellos estaban desesperados buscándome y buscando a la niña especialmente, ¿sí? Entonces uno recuerda este tipo de cosas y uno piensa, en ese momento uno no entiende la razón por la que nuestros padres nos castigaban o tomaban una decisión como estas. Pero sin embargo, como les dije, no pasó mucho tiempo en que yo pudiera entender y aprender algunas lecciones de por qué mi padre me castigaba, por qué mi padre hacía algunas cosas. Y claro, hoy como adulto uno puede entender mucho mejor eso. Sin embargo, no siempre aprendemos algo cuando somos castigados, ¿sí? Y creo que en más de una ocasión fui castigado por las mismas cosas. ¿Fui el único? No. Y creo que Dios como Padre también nos ilustra muchas veces ese tipo de disciplina, ¿cierto? Vemos eso en el libro de Isaías como algo constante en lo que Dios está disciplinando, enseñando a su pueblo, ¿sí? Y uno se pregunta entonces, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que Dios esté hablando de juicios y enseñando a un pueblo si finalmente a veces conocemos el desenlace? La pregunta que debemos hacernos hoy mientras estudiamos este capítulo: ¿para qué usó Dios el juicio? ¿Para qué usa Dios el juicio? Hagámoslo en presente. ¿Para qué usa Dios el juicio? Vamos a ver que el trato de Dios con Israel nos deja ver un amoroso cuidado por parte de Dios, pero también su firme carácter en cuanto al pecado. Yo creo que cuando Dios hace cosas como las que encontramos o permite cosas como las que encontramos en este capítulo es porque Él quiere que aprendamos algo de Él y no simplemente porque se está entreteniendo con nosotros. Entonces vamos a ver 3 formas en que Dios usa el juicio. En otras versiones incluso la palabra castigo o juicio son intercambiables, son la misma palabra, son sinónimos, juicio o castigo. Y vamos a leer desde el versículo 1 para ir a una de esas 3 formas en que Dios usa el juicio. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6.
Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los estruendos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que a través de la historia, como nos has enseñado, como has tratado al pueblo de Israel, como trataste a Siria, a Babilonia, incluso, Señor, el imperio persa, aunque no vamos a hablar mucho de él, como has tratado cada nación a lo largo de la historia, Señor, podamos aprender algo de eso, Señor, en nuestra actualidad. Tú quieres revelarte a nosotros, Señor. Tú quieres mostrar algo de tu carácter, de tu justicia, de tu amor, de tus planes en cada cosa que tú haces. Porque tú no haces cosas al azar, porque tú no haces cosas, Señor, simplemente para entretenerte. No, Señor. Ayúdanos por eso, Señor, a pensar en lo que estás haciendo en este momento en nuestra vida y de la forma que has obrado a lo largo de la historia, Señor, para que hoy podamos sacar lecciones importantes en nuestra vida a fin de que tu nombre sea glorificado, exaltado en nosotros y nosotros podamos volvernos a ti y vivir en adoración a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo titulé este mensaje, Dios usa el juicio a nuestro favor. ¿Qué encontramos en estos primeros 6 versículos? Bueno, ya habíamos escuchado que el trato de Dios a las naciones ayudó a Israel a ver su grandeza, ¿sí? Y al mismo tiempo en este capítulo vemos cómo Dios se presenta como un comandante en las naciones. Muchos de los términos que están usando aquí es de la guerra, del ejército de la época, ¿sí? En todos los ejércitos de la tierra, Él es el comandante sobre todos esos ejércitos. A veces tenemos temor de lo que nosotros escuchamos en las noticias cuando vemos el armamento de X nación o de X país. Y uno se preocupa por eso, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que por encima de todo eso, Él es el comandante. Eso tiene que darnos una idea de quién es nuestro Dios. Y lo primero que nosotros vamos a aprender en estos 6 versículos, o la primera forma en que Dios usa este juicio, es para que las naciones pongan su esperanza en el día del Señor. Para eso Dios usa el juicio. Porque Él no quiere otra cosa sino que tengamos una esperanza clara, una esperanza que no sea dudosa, incierta, sino que tengamos una esperanza en el Señor. Y es bueno lo que Él hace, aunque muchas veces no lo entendamos. Esta profecía no ocurrió inmediatamente, esta profecía que recibe Isaías aquí en este capítulo, acerca de Babilonia, de la destrucción de Babilonia. De hecho está como en 2 tiempos, en un futuro muy cercano y en un futuro lejano. Pero cuando vemos esta profecía todavía entendemos el amor de Dios hacia un pueblo y el deseo de Dios de que el pueblo reconozca quién es Dios. Dios estaba usando el juicio hacia las naciones para traer arrepentimiento a su pueblo. Y yo recuerdo eso como hijo, cuando yo veía que castigaban a un hermano, eso despertaba en mí como hijo temor hacia Dios, ¿cierto? Aunque honestamente creo que ellos lo vieron más de mí. Es decir, a mis hermanos no los castigaron tanto como a mí. Pero de todas formas, como hijo, uno puede aprender del juicio hacia otras personas. Cuando estamos observando, eso despierta un temor de nosotros hacia Dios. Y lo que Dios quiere, o lo que un padre quiere, es que pongamos la esperanza en Él, para que no cometamos los mismos errores, para no ignorarlo. Recuerden que el pueblo de Israel sufría mucho con la idolatría,
Estos pueblos y estos imperios siempre estaban mostrando otra forma de adorar a otros dioses, a otras deidades. Y esto de todas formas era una lucha para el pueblo de Israel. Luchas que muchas veces desencadenaron una falta de fidelidad de parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando el profeta le es revelado el futuro y el desenlace de este imperio, podemos ver cómo el Señor quiere que él ponga su esperanza en el día del Señor. Ahí dice profecía sobre Babilonia. Y esa profecía o esa Babilonia todavía no es la Babilonia que nosotros acostumbramos a leer en la historia. Apenas Babilonia, para esta época en que Isaías está recibiendo esta profecía, estaba empezando a crecer. Digo que Babilonia estaba todavía en pañales para la gran Babilonia que nosotros tenemos en mente. Pero Dios ya estaba pensando en cómo iba a crecer su imperio y cómo Babilonia iba a ser uno de los imperios más arrasadores y más destructivos de aquella época. Y entonces Dios predice a través de la profecía y de su profeta la destrucción de este imperio. Lo describe de esta forma en el versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes. Pero miren cómo dice, yo mandé, yo llamé, ¿sí? Y en el versículo 4 él dice que él pasó revista, hablando de que él es el comandante de los ejércitos. Él no estaba desatento de lo que está ocurriendo. Él es el que está en cabeza de las tropas. En el versículo 2 entonces vemos, o desde el versículo 2 vemos entonces que el lenguaje que se emplea es un lenguaje usado en la batalla. Levantad bandera, alzad la voz, alzad las manos para que avancen los ejércitos que serían usados por Dios finalmente para destruir a Babilonia. Y cuando nosotros vemos esas guerras, estos ejércitos de la antigüedad, nosotros vemos verdaderas peleas, ¿cierto? Verdaderas guerras. No son como las guerras de hoy que estamos disparando pero no vemos al enemigo, ¿cierto? Estos eran guerras completamente diferentes que requerían de un liderazgo diferente. Y Dios preparaba a estos hombres finalmente para cumplir con sus planes, con los planes eternos que Él tiene. Dice el versículo 5, vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, y Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día del Señor. Cerca está el día del Señor. Lo que el Señor quiere es que recordemos que no importa el imperio por el que estemos pasando, no importa el tiempo, la historia por la que estemos pasando, el Señor tiene un reino. Y su reino es superior a cualquier imperio. Y lo que Él quiere es que pongamos nuestra esperanza en ese reino futuro que vendrá. Recuerdan en el capítulo 11, el versículo 1, Él había dado una promesa y una esperanza que es una esperanza continua que Él promete al pueblo. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y esa es la esperanza que el pueblo debería recordar en medio del juicio. Que vendría un tiempo diferente, vendría un día que sería el día del Señor. El juicio de cada imperio de Asiria, Babilonia o Persia buscaba que el pueblo de Dios ponga su esperanza solamente en el Rey, que será sobre todos los reinos, que jamás será derrocado. Su soberanía y control se hacen evidentes en la forma en que Dios está sacando este ejército, está llamando este ejército, está entrenando este ejército. Como les digo, en este momento este imperio no era un imperio importante o tan importante como quizás el de Asiria, pero Dios estaba prediciendo lo que iba a ser en algún momento. La falsa confianza o la esperanza que cualquiera pusiera en estos imperios para salvación tenía que quitarse de la mente de ellos. Dios usaría otros imperios como Asiria y Babilonia para castigar a Jerusalén y para hacer que ellos se arrepintieran y reconocieran quién es finalmente su Dios. Esos juicios estaban combinados con una esperanza, que es la que acabamos de leer en el versículo 1, en el capítulo 11. Isaías ve otro imperio levantándose desde Asiria, y él habla de esta Babilonia, una nación más destructiva que las otras que hasta ahora se han conocido, arrogante,
con líderes que Dios trató fuertemente, que también caerían en juicio y se presentarían delante de Dios. Ninguno escapa del juicio de Dios. Ninguno escapa del juicio de Dios. Dios está buscando a través de estos juicios, a través de esta disciplina en su pueblo, purificar a su pueblo y hacer de ellos una nación dócil, una nación que recuerden que el día del Señor vendrá. Que no pongamos esperanzas falsas en cosas que son simplemente temporales. La predicación sobre su destrucción por Persa va mucho más allá de lo que alcanzan o incluso alcanzaba a ver Isaías. No es el final incluso del juicio de Dios para Babilonia. Isaías podía ver su destrucción definitiva por medio del Mesías, tal como lo hizo Juan en el Apocalipsis, cuando habló de la destrucción de la Babilonia o la Gran Babilonia, en el capítulo 17, para enseñar que la esperanza final vendría solamente a través del Mesías. No podemos simplemente nosotros pensar que estos juicios que Dios está haciendo aquí o realizando aquí en una serie de naciones desde el capítulo 13 hasta el capítulo, no sé, 23 o 24 o un poco más adelante, simplemente es para entretenerse y no tiene ningún propósito. Uno de los propósitos claros que vemos entonces es que Dios quiere que pensemos y que nos enfoquemos en el día del Señor. Y si nosotros somos honestos cuando pensamos en eso, es muy poco el tiempo que nosotros dedicamos a pensar en el día del Señor. Y claro, el día del Señor para nosotros hoy quizás no representa exactamente lo que representó en los días de Isaías. Pero hoy para nosotros hay mucho más claridad en cuanto al día del Señor. Ya sabemos que estamos esperando a Jesús que venga en las nubes. Estamos esperando que Él venga para que establezca su reino sobre esta tierra. Y finalmente para que reinemos con Él en una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Era difícil que Isaías pensara en todo esto, pero a nosotros se nos han revelado cosas que hoy nos dejan más claro cuál es el día del Señor. Y ahí debería estar puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. Pero honestamente, con todo lo que ha ocurrido globalmente, políticamente hablando, es incierto el panorama que tenemos políticamente. Es incierto el futuro para nuestros hijos, para esta ciudad. Muchas veces escucho acerca de lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, que va a pasar lo mismo que pasó en tal país, que va a pasar lo que pasó hace tanto tiempo. Porque no sabemos exactamente lo que pasa, pero una cosa sí sabemos, y es que el día del Señor vendrá. Y nuestra esperanza debe estar en las cosas seguras, no en las cosas inciertas. ¿Qué sabemos? Que el día del Señor vendrá. Ahora, no sé si eso afecta lo que hacemos todos los días en nuestra vida. Debería afectarlo, ¿sí? Deberíamos pensar más en eso, deberíamos invertir más en eso. Deberíamos adorar a Dios solamente por esas razones. Pero finalmente somos distraídos y como quizás Israel, añoramos cosas de otros imperios, de otras naciones. Añoramos tener otro tipo de presidente, otro tipo de gobierno, otro tipo de economía. Cuando sabemos que todo eso no va a mejorar, sino circunstancialmente nuestra estadía en este mundo. Porque no somos de este mundo, dice el Señor. Entonces, hasta aquí, hermanos, una cosa que podemos aprender del juicio de Dios es que las naciones pongan su esperanza en el día del Señor. Eso es una lección que podemos aprender. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué produce mayor confianza en su interior en este momento? ¿En qué momento usted siente más confianza en Dios? Si respondes que en Dios, entonces déjame hacerte la otra pregunta. ¿Cómo demuestras esa confianza en Dios? Porque saben una cosa, a veces hacemos pequeños altares o imperios en nosotros que muchas veces Dios tiene que derribar en nuestra vida para enseñarnos la misma lección que está enseñando aquí a este pueblo y a estas naciones en proporciones más inferiores, pero Dios hace exactamente lo mismo, porque tenemos puesta nuestra confianza en cualquier otra cosa, en llegar a un grado de educación, a llegar a un grado económico, a tener la mejor esposa o el mejor salario o el mejor empleo.
Ese es el tipo de esperanzas que se ocupan en el corazón de los creyentes hoy día. Dios está dispuesto nuevamente a derribar cualquier imperio que evite que lo veas a Él como el Todopoderoso. Miren el último versículo, el versículo 6 nuevamente. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá asolamiento del Todopoderoso. Y ese es uno de los nombres de Dios que más me gusta. Pero cuando pensamos en el nombre de Dios como el Todopoderoso, ¿en qué pensamos? ¿Saben que casi no apreciamos el poder de Dios? Porque no acostumbramos a pensar en Él. De pronto lo más cercano que revela un poco de su poder son los desastres naturales, este tipo de cosas, de eventos naturales, ¿cierto? O tormentas, o inundaciones, o destrucciones por un volcán, etc. Pero hermanos, eso es simplemente un pincelazo del poder de Dios. Eso no muestra todo el poder de Dios. Cuando entendemos el panorama de Dios, entendemos los planes de Dios, entendemos el futuro que Dios tiene para las naciones, para el pueblo, eso sí muestra el poder de Dios, de un Dios que está ejecutando su soberanía para su propia gloria, que no depende de lo que nosotros hagamos o digamos, sino depende en sí mismo de Él para su propia gloria. De eso habla más su poder. Creo que el creyente pasa por situaciones muy diferentes a las que muchos creyentes han pasado en la historia. Pero todos tenemos la obligación de poner nuestra confianza en cosas seguras, como lo es el día del Señor. Dios sigue enseñando a sus hijos a través de la disciplina o el juicio o el castigo que Él imparte a otros. Leamos los siguientes versículos, versículos 7 al 12. Versículos 7 al 12. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá, todo corazón de hombre, y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre. Cuando leemos estos versículos encontramos la segunda razón, o encontramos la otra forma en que Dios puede usar el juicio en favor nuestro, y es para que los hombres distingan su condición de Dios mismo. Yo creo que cuando vemos la forma en que Dios obra con ese despliegue de poder, no hay otra cosa sino darnos cuenta que somos muy inferiores a Él. Un resultado es que los hombres distingan entre un Dios todopoderoso y unas criaturas limitadas como somos nosotros. Pero la verdad, aunque todos podamos asentar esto con nuestra cabeza, muchas veces nos creemos supermanes, ¿cierto? O supercristianos, superpoderosos, y no lo somos en realidad. Somos muy limitados, muy dependientes de Dios. Ninguna nación, ningún imperio o potencia, por poderosa que sea, puede resistirse a Dios. Y nosotros podemos comparar naciones actuales con su armamento, con sus riquezas y todo esto, pero ninguna de ellos, hermano, podrá resistirse al poder de Dios. Yo creo que recientemente Dios ha dado una lección a todas las naciones. No todos la han aprendido, pero está quedando claro para muchos que Dios es poderoso y que Dios es soberano. El juicio nos llena de temor, angustia y dolores,
Compara esa condición a la de una mujer en trabajo de parto, ¿sí? Controlada por su angustia, no sabe cómo va a terminar. Pero finalmente, y me gusta esa ilustración de Isaías ahí, que el juicio es como una mujer en parto. Finalmente, aunque no sabe cómo va a terminar la situación, hay una esperanza, ¿cierto?, de cualquier mujer que está dando a luz. Y es que va a venir el momento en que esos dolores terminen para contemplar la razón por la que está sufriendo. Eso es lo que quiere el Señor. De la misma forma, nosotros solamente tuvimos 2 hijos, ustedes saben eso, y solamente yo estuve en uno de los partos de mi esposa. No voy a decirles en cuál, pero yo no he visto mayor sufrimiento de una mujer que ese. No he visto un mayor sufrimiento de una mujer que... Y creo que por eso Isaías usa esta ilustración, para ayudarnos a entender cómo la gente va a sufrir en aquel momento, cómo somos tan dependientes de Dios, que aunque no sepamos cómo terminan las cosas, sí tenemos una esperanza, y esa esperanza es que las cosas terminen bien si Dios lo permite. En medio de cualquier angustia por la que un padre pueda estar esperando a su hijo, tiene siempre la esperanza de que su hijo nazca bien, ¿sí? Y en alguna forma siempre va a glorificar a Dios por el nacimiento de una nueva criatura. Todos consideramos eso algo sobrenatural, milagroso de parte de Dios, porque sabemos que eso trae esperanza. Cuando usa esta ilustración de una mujer en parto, o una mujer que sufre en un parto, eso no distingue nivel social, no distingue cultura. Todas las mujeres, si son por parto natural, por supuesto, sufren y experimentan una indefensión y una dependencia absoluta de Dios en esas circunstancias. Es un estado de humillación en el que no hay arrogancia ni soberbia que valga. Y es la ilustración que usa Isaías para mostrar el poder de Dios desplegado en un pueblo, en un imperio para destruir a otro pueblo. No tienen absolutamente nada que hacer cuando Dios traza sus planes y obra soberanamente para tratar a un pueblo con otro pueblo, o a un imperio con otro imperio. No hay nada, absolutamente nada que hacer. Y yo recuerdo eso como hijo, muchas veces tratando de cambiar la situación cuando mis padres me iban a castigar, ¿cierto? Y uno sabe que cuando empieza el castigo ya no hay nada que hacer. De pronto uno lo empeora, sino, ¿cierto? Pero eso va o va, ¿sí? Así es con el Señor. El Señor, cuando imparte juicio, disciplina, Él lo lleva con una finalidad para enseñarnos algo de Él, de su carácter. En estos versículos, del versículo 7 al 12, entonces Dios usa el castigo para que distingamos nuestra condición de la suya. Nosotros somos simplemente mortales que dependemos de Dios, ¿sí? Otra cosa hermosa que vemos aquí en cuanto a la disciplina la encontramos en el versículo 9. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Qué quiere Dios con la disciplina finalmente? ¿Acabar con la humanidad? No. Lo que Él quiere es acabar con el pecado. Claro, Él ha dicho desde el primer hombre, desde Adán, que la paga, eso no es un invento de Pablo. Él ha dicho desde Adán que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y Él cumple su palabra. Pero la finalidad del castigo también es controlar el pecado. Que no ocurra lo mismo que ocurrió en los días de Noé, que la depravación fue tanta que Dios tuvo que acabar nuevamente con todo lo que Él había hecho. Esa es la finalidad de Dios cuando castiga al pecador. Y a través de eso nosotros podemos aprender. Y hay varias formas de aprender esas lecciones. Hay varios caminos. Me gusta lo que alguien dijo alguna vez acerca de Jonás, que hay varias formas de llegar a Nínive, ¿cierto? O en bote o en ballena. Pero siempre vamos a llegar al mismo lugar donde Dios quiere, cuando Dios nos está disciplinando. El juicio de Dios nos debe llenar de angustia, de temor, pero sobre todo nos debe llenar de una confianza en que Dios nos ama porque está tratando de enseñarnos y alejarnos del pecado. Eso es lo que debe ilustrar en nosotros la idea de un Dios que está permitiendo, que está controlando situaciones que nosotros no podemos entender.
Algunas aplicaciones de eso es que el orgullo, la arrogancia son signos de superioridad que Dios puede tratar en el trato con su pueblo cuando los disciplina. A veces no son pecados muy prestigiosos, pero Dios trata el pecado y Dios va a hacer de cualquier pecado, va a tratar cualquier pecado con su disciplina, con el juicio. Y si no, pues podemos echar un vistazo incluso al mismo, en la historia de Babilonia, podemos echar un vistazo al mismo Nabucodonosor, quien mientras presumía sus logros, presumía sus jardines, Dios trató con él solamente por su arrogancia. Eso es Daniel. ¿Quieren que leamos algunos versículos de Daniel? Déjenme, no tienen que buscarlo, voy a leer solamente 2 versículos de Daniel. Tenía aquí 2 versículos que quería compartir de lo que acabo de decir. El versículo 24 y 25 del capítulo 4 de Daniel. Eso quiere decir, cuando estoy hablando de la forma en que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Ese es el mensaje que le da Daniel a Nabucodonosor. Usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de esos 7 años, su majestad reconocerá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y solo Él puede hacer rey a quien Él quiere. Esta no era la primera vez que Dios decía algo así. Dios ha intentado dejar muy claro a todas las naciones, a todos los imperios, quién es Él, quién es el rey. Pero muchos obviamente se han negado a reconocerlo así. Ningún corazón endurecido puede resistir por mucho tiempo a Dios. Él tiene formas de enseñarnos y quiere enseñarnos a tiempo, amorosamente. Quiere que nos devolvamos o nos arrepentamos de nuestro pecado. Quiere que regresemos a Él, que disfrutemos de quién es Él, de sus promesas, de las promesas futuras que Él tiene para nosotros. Veamos los siguientes versículos, del versículo 13 en adelante. Esta es la tercera forma en que Dios usa el juicio de forma positiva para nosotros. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como abeja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno oirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alaceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus hijos serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ese es el futuro que le espera a la grandeza de muchos reinos, hermanos. Y dice el Señor que así va a ser. Esa es la gloria de la que muchos hombres se jactan hoy día. Y aquí el Señor está revelando a Isaías que vendría un reino mucho más terrible, mucho peor que el imperio de Babilonia, que es el imperio persa. Que a diferencia de los babilonios, ellos, los persas, no se interesaban por el oro, sus batallas no eran por dinero, no eran por tesoros. Ellos no estaban interesados en eso, simplemente en conquistar, en gobernar. Y por eso habla de su crueldad.
Ya habíamos dicho que Dios usa las naciones como una vara, como una herramienta de justicia contra otras naciones, contra otros imperios. Ahora Isaías describe la tiranía de este imperio que destrozará a Babilonia. Ellos fueron los más crueles en la historia. Entre todos los imperios, los medos, los persas fueron los más crueles. Hay muchas o cientos de, no sé si cientos o por lo menos decenas de películas inspiradas en esos, y uno casi con dificultad, algunos pueden ver esas películas, ¿cierto? De la tiranía con que se ve en esas escenas. Todo esto que menciona en estos versículos son tácticas de guerra despiadadas que no buscan sino destrozar al enemigo. No sé cuál ha sido la peor tormenta en la que usted ha estado, pero a mí me gusta ver llover. Me gusta ver llover, pero una cosa es ver una tormenta y uno, incluso yo en algunas tormentas he llegado a pensar que llegó el fin, ¿sí? No sé si ustedes han hecho esa misma conclusión. Yo digo, ¿esto dónde va a terminar? Por lo menos el fin de uno, ¿cierto? Uno dice, de aquí no salgo vivo. Pero cuando Dios usa esta ilustración aquí en el versículo 19, dice, será como Sodoma y Gomorra, a las cuales trastornó Dios. Ese es otro tipo de tormenta. Una tormenta con azufre y fuego del cielo para castigar a un pueblo. Esa es la idea que tiene Dios del juicio. ¿Cómo o en qué forma podemos aprender del juicio de Dios aquí en estos versículos? Para que todos regresen al temor que debemos tener a Dios. Debemos tener un temor reverente a nuestro Dios por lo que Él es capaz de hacer o permitir, por la forma en que Él obra a través de los tiempos, a través de la historia. Hermanos, a veces vemos a nuestro Dios como nuestro Diosito, ¿cierto? El cual está tan limitado porque así lo vemos nosotros, pero en realidad lo único que detiene todo el poder de Dios hoy día es su misericordia. Y gracias a nosotros, a su Hijo Cristo, ¿sí? Aquí habla de una desolación, habla de cómo estos hombres o este imperio que iba a atacar a Babilonia no iba a tener piedad de los niños, de las mujeres, ellas iban a ser violadas, etcétera. Cosas terribles que ellos ni siquiera podrían imaginar. Ahora, todo esto describe simplemente el poder de Dios y la indignación de Dios por el pecado de estos imperios. No tenemos todo el tiempo para describir las formas en que ellos practicaban el pecado y mostraban una idolatría o una inclinación a otros dioses, pero la forma en que pecaban era también aterradora, tanto como sus formas de guerra. Isaías recuerda entonces esa tormenta de azufre y de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Eso es Génesis 19. La belleza de Babilonia quedaría entonces solamente en ruinas. En ruinas. ¿Sabe lo que hoy conocemos de Babilonia? Muy poco. Gracias a algunos arqueólogos conocemos algo de esa Babilonia. Sí, es lo que hoy podríamos llamar Irak. Y ahí hay muy cerca a una ciudad conocida que se llama Bagdad. Pero, hermanos, hasta el día de hoy, cuando nosotros pensamos en esta desolación, en esta destrucción, todavía hay gente en ese lugar. Esto nos da una indicación de que el juicio sobre esa nación todavía no ha llegado a su final. Y cada nación va a tener que llegar a presentarse a ese juicio final delante de Dios para conocer la ira de Dios por el pecado. El juicio divino debe crear un temor divino sobre cada criatura, una obediencia hacia Dios, una decisión de adoración al único Dios verdadero. Pensemos un poco en qué cosas nos deslumbran de la forma en que Dios trata a las naciones, para pensar otra vez en qué forma Dios puede ayudarnos a nosotros a crecer y en qué forma Dios puede hacer que le temamos más a Él. Cuando pensamos, por ejemplo, en que Dios se lleve a una persona que amamos mucho, a nuestro hijo, o una situación de salud de alguien que amamos mucho cambie. Todas estas cosas nos aterra pensar que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Oramos para que eso no ocurra, hermanos. Pero en verdad estas cosas, aunque parezcan graves, son temporales comparado al juicio final, ¿sí?
porque sabemos que lo más importante en el juicio de Dios es que podamos reconocerlo a Él como el Señor que en realidad es. Y no hay una mejor forma de hacerlo que, como decía Isaías en esta descripción en el capítulo 11 de Isaías acerca del Mesías, que podamos pensar en el juicio, pero también en la esperanza que ellos habían recibido acerca del Mesías. Quien no tiene esta esperanza del Mesías, entonces solo podrá ver la mano fuerte del Señor tratando el pecado de ellos. Nuestra única esperanza sigue siendo Cristo y su reino. Es el único reino que va a ser estable, confiable y que perdurará. Entonces la pregunta es si ya tenemos a Cristo, si hemos confiado en Él, si lo estamos adorando a Él. Tres formas hemos visto hasta ahora, tres formas en que Dios usa el juicio a nuestro favor, para que las naciones pongan su esperanza en Él, en el día del juicio o en el día del Señor, para que los hombres distingan su condición y para que todos regresen a temer a Dios. Esto podemos aprender como Dios, cuando Dios castiga a otros, cuando Dios hace juicio a otros. Hermanos, Dios sigue haciendo eso hoy día. No lo estamos viendo como un acto divino, pero tenemos que aprender de lo que Dios sigue haciendo. Que hoy vemos más su misericordia, sí, hoy vemos más su misericordia. Quizás porque Dios de alguna forma nos privilegia al vivir en un país o en una situación muy distinta a la que tienen que vivir otros. Pero hay países, hay lugares, hay personas que están viendo el poder de Dios como se está viendo aquí en este capítulo, hoy día. Y que por la gracia del Señor hoy nosotros gozamos solamente de aprender de lejos todas estas lecciones. Aprendamos, pensemos en cómo Dios puede ayudarnos a nosotros y cómo su juicio puede ser usado por Él mismo a nuestro favor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana, pensando en este capítulo, Señor, y en lo que has hecho a lo largo de la historia, Señor, no solamente en Asiria, en Judá, en Babilonia, Señor, sino pensando también en el futuro que has preparado, Señor, donde todas las naciones se presentarán delante de ti, Señor, y darán cuenta, Señor, de lo que hemos hecho, darán cuenta, Señor, de quiénes somos, y finalmente podrán reconocer ese poder, ese señorío tuyo sobre todo tiempo, Señor. Padre, es difícil nosotros poder imaginar, Señor, todos los detalles. Es difícil para nosotros abarcar todos los tiempos y las formas en que tú has obrado. Pero solamente refiriéndonos a este tiempo de la historia, Señor, al actual, al que estamos viviendo, Señor. Estoy seguro, Señor, que tú estás enseñando, disciplinando, llevando juicio hoy también a tu iglesia de alguna forma, y que podemos nosotros aprovechar de lo que estás enseñando, de la forma que estás obrando, Señor. No queremos experimentar, Señor, tu castigo. Queremos experimentar las bendiciones que hemos recibido en Jesucristo, porque Él cargó nuestro castigo. Él fue, Señor, nuestra justicia delante de ti, y te damos gracias por eso, Señor. Pero queremos corresponder a esa justicia que recibimos en Él. Queremos corresponder a su amor. Queremos corresponder, Señor, a todo lo que Él hizo en nuestro lugar, Señor. Y por eso rogamos simplemente que nos ayude, Señor, para que podamos terminar en adoración. Que el tiempo, Señor, que nos resta, Señor, viviendo acá, podamos crecer en temor hacia ti. Podamos crecer, Señor, en distinguir quién eres tú, Señor, y nosotros como personas creadas por ti. Ayúdanos, Señor, que no haya en nosotros ningún sentido de superioridad o autosuficiencia, Señor, sino que podamos caer rendidos ante ti, reconociendo, Señor, que tú sigues siendo el Rey de justicia, el Dios único, eterno y verdadero. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor, para que podamos glorificarte, Señor, como tú quieres. Oramos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.